Muy buenas noches tengan todos ustedes. Qué gusto poderles saludar. El día de hoy es martes. Estamos a 16 de marzo del 2021. Nos hemos puesto como tarea, como deseo, el ir revisando el libro de Apocalipsis por el impacto que tiene y de las cosas que hemos comentado en nuestra ocasión anterior. Tiene que ver con lo que implica una revelación. Y yo quiero orar, yo quiero pedirles que me apoyen orando, porque finalmente la revelación viene por el Espíritu Santo. Y entonces Él es el que nos va a mostrar todas las cosas, y si no es Él, entonces no podremos tener la claridad de lo que Dios quiere poner en nuestros corazones. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, por tu amor, por tu presencia, por tu fidelidad, por tu bondad, por todas las cosas que tú quieres hacer en cada uno de nosotros. Te pido, Señor, muestra en nuestros corazones tu palabra. Tú eres, Señor, la verdad. Tú eres el único, Señor, que nos puede llevar a la revelación de las cosas que tú quieres. Te doy gracias, Señor, porque en medio de toda situación, en medio de toda circunstancia, tú, Señor, eres el que nos permite, Señor, ingresar siempre a tu presencia. Y te doy gracias porque todo esto tú lo haces en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pues, qué bendición poder estar. Como les comentaba, cada uno de nosotros en nuestra búsqueda de Dios siempre debemos de tener un momento en donde debemos de pedirle al Espíritu Santo que Él nos permita entender las cosas desde donde Él las ve. Cuando nosotros vemos las cosas desde la perspectiva humana, normalmente cometemos el error de hacer a Dios a un lado y entonces vemos las cosas trágicas de la vida. La ocasión anterior, cuando hablábamos de esto, hace una semana precisamente, les decía que el libro de Apocalipsis, apocalipto, viene de una palabra en griega que es columeo, y la palabra columeo es un manto, algo que tú te pones encima y te cubre. Y entonces, apo es tomar algo y quitarlo, lanzarlo. Cuando decimos apocalipto, estamos diciendo que es tomar el velo y quitarlo. Lo importante de apocalipto no es el hecho de agarrar algo y lanzarlo, es descubrir lo que está debajo del velo. Y si ustedes me permiten decirlo de una manera que espero que no suene picaresca, pero en la noche de bodas, el novio y la novia apocalipto, ¿sí?, al otro. O sea, quitan sus vestiduras, quitan sus vestimentas para revelar lo que es el otro. Y entonces es un momento de intimidad, es un momento de cercanía, es un momento de enamoramiento, es un momento donde se da la relación más estrecha, más íntima en una pareja. Por eso nuestro concepto de Apocalipsis necesita cambiar. En lugar de ver Apocalipsis como el momento en donde vienen las tragedias a la humanidad, necesitamos entender que Apocalipsis es el momento en donde el Señor desnuda su corazón, donde el Señor muestra quién es, donde el Señor muestra lo que Él ha querido mantener en lo oculto para otros, porque la intimidad es algo que se da solamente en el espacio de la confianza y de la cercanía profunda. Y Apocalipto entonces lo que nos trata de decir es eso. Apocalipto lo que nos trata de decir es qué sucede cuando nuestro Dios entonces está en este espacio, en este aspecto de búsqueda con cada uno de nosotros. Para mí es muy importante entonces que podamos entenderlo desde esa perspectiva, porque de otra manera entonces
siempre vamos a estar con la forma equivocada, con el prejuicio de pensar en lo negativo, en lugar de pensar en lo íntimo, maravilloso, amoroso que significa el libro de Apocalipsis, ¿sí? Entonces, quisiera saber si hay un comentario y que me hagan favor de poderlo comentar conmigo, ¿sí? Tengo un problema con mi teclado y mientras alguien me hace favor de hacer una pregunta, espero que pueda poner aquí mi teclado en orden, ¿sí? Entonces, ¿qué me dicen ustedes? Nadie, porque si no, entonces voy a tener que pararme y ustedes me van a tener que esperar simplemente. Muy bien. Entonces, ¿no hubo nadie? Yo Ok, voy a adelante, decir por favor. que así como tú mencionas que hablas de la noche de bodas y que se escoge el tiempo y a la persona para hacer esa revelación. Nosotros somos muy afortunados de que nuestro Señor ahora se esté queriendo revelar a nosotros por medio del Apocalipsis, pero también se revela como el novio con su traje de bodas, o sea, nos describe a Jesucristo como Dios, como el vencedor, como con toda su gloria, con todo su poder, con toda pues con toda su maravilla, porque a veces estamos acostumbrados, o hablo personalmente, ¿verdad? No estoy hablando de los demás, pero yo pensaba en Jesús y pensaba en el Jesús hecho hombre que caminaba aquí en la tierra, como siervo, ¿verdad? Hecho un siervo como nosotros, ¿no? Pero ahí en Apocalipsis él se revela como el novio, como el Dios, como el Rey de Reyes, como el Todopoderoso. Y esto es pues maravilloso porque cuando lo vemos así, nuestra fe se fortalece. Así es. Gracias. Gracias. Quiero compartir desde 3 versículos para comenzar entonces con este asunto de por qué estoy tomando como ejemplo que la revelación es algo íntimo, y perdónenme si de repente pareciera que estoy hablando de algo erótico, pero estoy hablando de cómo en el espacio de la intimidad, en el espacio más cercano, más profundo, que es el espacio del lecho de bodas, el cordero habla con la esposa, ¿sí? En Apocalipsis 19 dice, y oí una voz como de una gran multitud, ¿sí? La voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes de truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios, Rey Todopoderoso, reina, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados son los que, bueno, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Ahora, ¿por qué es importante entonces entender esto que estamos comentando? Porque Apocalipsis es el momento de la revelación, pero es de la revelación del amado hacia su amada. Es una revelación íntima, es la revelación, hay cosas que mis hijas no escuchan,
de cuando mi esposa y yo nos ponemos a platicar en la noche al momento de que vamos a descansar. De repente hay situaciones, me hace preguntas de las cosas que estamos viviendo y en esos momentos abrimos nuestro corazón y decimos nuestras preocupaciones, decimos nuestros planes, programamos lo que va a suceder el día siguiente. Y yo quisiera que pudieran tomar Apocalipsis como eso, como la charla íntima entre alguien que ama a su esposa y que le está diciendo, esto es lo que va a suceder. El día de mañana hay estos planes, vamos a tener estas situaciones, y que le está contando a la amada todas las cosas que a otros no les es dado escuchar, ¿sí? Y entonces, el entenderlo de esta manera, entonces nos va a permitir que cada uno de nosotros veamos, como dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esa es la revelación. Entonces, hablar de Apocalipsis es hablar de la revelación de lo íntimo, del corazón de alguien que está preocupado y que dice, no te preocupes, todo va a estar bien. Apocalipsis entonces nos va a revelar, lo dijimos desde la semana pasada, nos va a revelar a Jesús como el Rey, como el Majestuoso, como el Salvador, como el León de la tribu de Judá, como el Cordero de Dios. Desde nos va a revelar a Jesús como el Eterno, el Árbol de Vida, en su máxima gloria. Y va a traer entonces una congruencia, va a traer una armonía a todas las revelaciones y las profecías que fueron dichas desde el Antiguo Testamento, por supuesto en el Nuevo Testamento, y en esa armonía entonces vamos a tener claridad de por qué se dijeron las cosas y hacia dónde vamos. Muy bien, entonces con todo esto voy a Apocalipsis capítulo 2. Y en Apocalipsis capítulo 2, sigo compartiendo mi pantalla. Quiero saber si ya llegó Mili Perla con una cuenta distinta. Sí, papá. Avísame, hija, te estoy esperando para pasarte para poder yo dedicarme a dar la clase y que tú te dediques a cuidar la puerta. ¿Sí? Entonces, ¿con qué cuenta andas? Aquí estoy. Perla Rosales. Ok, ahí voy. Prometo que en la otra le pongo Mili. Pues sí, ¿para qué te presentaste así cuando llegaste a mi vida tú? Ok, entonces ahora eres coadministradora y ya cuida la puerta para yo dedicarme a lo que hay que hacer. Okay. Sí, papá. Entonces, dice, escríbele al ángel de la iglesia en Éfeso. Bueno, la primera cosa que tenemos que recordarles, les había comentado que la palabra griega ágelos significa el enviado. Entonces, cuando nosotros decimos el enviado, no nos referimos necesariamente a un ser con alas, aunque lo cierto es que durante todo el libro de Apocalipsis sí vamos a estar viendo seres celestiales. Pero tenemos que considerar que es alguien que ha tenido un encargo, alguien que ha tenido una misión, alguien que se le ha encomendado algo. Antes de que la compañía de Jesús, en el año de 1540, comenzara sus actividades los jesuitas, no existía la palabra misiones en el contexto de la iglesia. La primera persona a la que le dieron ese título fue a Francisco Javier, cuando fue enviado desde Roma hacia China para atender precisamente o extender el cristianismo, tratando de seguir la ruta que había seguido Marco Polo, ¿sí?, algunos siglos antes. Y entonces, para todos aquellos que ahora quieren ser misioneros y que de una u otra manera muy curiosa de repente
se ponen muy puristas contra el catolicismo, bueno, pues déjenme decirles que necesitan cambiar entonces el término, si es que quieren tener una historia de término, una historia etimológica distinta. En la Biblia no existe entonces la palabra misionero. ¿Qué es lo que sí existe? Existe la palabra ágelos. Y entonces escribe al ágelos. ¿Quién es el ágelos de una iglesia? ¿Quién es el ágelos de una congregación? Diríamos es el liderazgo, la persona que es, o las personas que están a cargo, pero concretamente hay una persona encargada y responsable final de las cosas que suceden en ese lugar. En Redima el Aguacate, el responsable final delante de Dios de qué hacemos y qué no hacemos, y si las cosas van a estar bien o mal en lo eterno, quien va a tener que dar cuentas por ellas es el tal Pablo Cancino, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante entender que cuando Dios quiere tratar con una iglesia, lo hace a través de hablar con el ágelos? Porque resulta que el famoso ágelos también puede convertirse sin querer en un impedimento para lo que Dios haga en un lugar. Los ministros somos puerta a favor y somos puerta en contra de lo que Dios quiere hacer. El apóstol Juan habla de un tal Diótrefes, y este Diótrefes se había constituido en el principal impedimento, nos lo dice en tercera de Juan, ¿sí? En tercera de Juan, en el verso 9 dice, yo le he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Entonces, la gente puede tener el deseo de que Dios haga algo en sus vidas, pero los que tienen el espíritu de Diótrefes se levantan y se apoderan de la puerta de la iglesia y no permiten que entre el mover de Dios. Debemos de entender entonces que cuando nosotros hablamos de una relación con Dios, no estamos hablando de una marca registrada, no estamos hablando de una patente, no estamos hablando de alguien que tenga, se me fue el nombre, los Oxxos, ¿alguien se acuerda qué son? Son unas franquicias, entonces, y cuando nosotros decimos una franquicia significa que tienes que ajustarte a las reglas, a las normativas, y Dios tiene el derecho de moverse en la iglesia cristiana evangélica, en la iglesia bautista, en la iglesia episcopal, en la iglesia católica, se puede mover en una mezquita, se puede mover en un templo budista, y Él puede llevar revelación para que cada uno vaya acercándose al Altísimo, a la vida eterna. Yo sé que al decir estas cosas, para algunos van a pensar que estoy sonando en una doctrina ecuménica. No, yo estoy hablando de que hay un Dios sobre todas las cosas y que el Espíritu nos lleva a cada uno al conocimiento de Cristo, ¿sí? Y entonces hay que escribirle al ángel de la iglesia que está en Éfeso, hay que escribirle al ángel de la iglesia que está en el Aguacate, hay que escribirle al ángel de cada congregación que se encuentra en toda la tierra, para que entonces dejemos de ser impedimento y permitamos el mover del Espíritu Santo. Hay una persona responsable de que esto suceda. La iglesia de Éfeso. Éfeso es una de las iglesias más importantes en el Antiguo Testamento. ¿Por qué es importante la iglesia de Éfeso? Bueno, primero, Éfeso está en un río, ¿sí?, que desemboca, y este río que va a estar desembocando en la zona de Asia Menor está en el río Caistro. Y este río al que me estoy refiriendo entonces permitió que se convirtiera entonces Éfeso
en una ciudad portuaria muy, muy importante, de tal manera de que había un gran movimiento económico en Éfeso. Recordarán ustedes que allí había un templo y ahí se adoraba a la diosa Diana, ¿sí?, de los efesios, y que allí Diana lo que está haciendo entonces, ¿sí?, lo que está haciendo Pablo ahí con Diana, hay un momento en donde él echa fuera los espíritus de adivinación de una mujer, ¿se acuerdan ustedes allá en Hechos 16? Y es importante la iglesia de Éfeso porque cuando vemos la historia del resto de las iglesias de Apocalipsis, ellas fueron formadas, fueron engendradas, fueron desarrolladas en Asia Menor por la iglesia de Éfeso. Todas estas iglesias a las que nos estamos refiriendo en Apocalipsis tienen como factor común que son parte del ministerio, son fruto del ministerio del apóstol Pablo. Así es como se les cataloga, ¿sí? Y entonces, Éfeso, por ser puerto, por estar estratégicamente situada, se convirtió en la puerta de entrada de todo Asia Menor. Y por estar entonces en esta situación, perdón, ahí tenemos a los griegos le llamaban Artemisa, el templo que estaba allí, era el nombre en griego, ¿sí? Diana para los romanos. Y si ustedes recuerdan, había que llevar entonces ofrendas a Diana. ¿Se acuerdan ustedes de la famosa Diana cazadora que está en Ciudad de México, ¿sí?, con un arco? Bueno, pues más o menos por ahí imagínense cómo iba la cosa, ¿no? Entonces, Artemisa, Diana es una diosa bélica, es una diosa de guerra, y le dedicaban entonces tributos, y dentro de los tributos, pues había tributos económicos, había tributos sexuales, ¿sí?, y se hacía un desenfreno, y había por allí un demonial tremendo, ¿sí? El apóstol Pablo estuvo durante algún tiempo, ¿sí?, si ustedes recuerdan, decía hace un momento desde Hechos 16, cómo el apóstol Pablo llega allí, queriendo ir a otros lados. Me voy a ir a Hechos 16 nada más para que recuerden ustedes esta parte. Comparto mi pantalla. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos, ¿sí? Por lo cual, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el evangelio. Dios tiene entonces sus puntos estratégicos, y Dios tiene los puntos en donde Él quiere que cada uno de nosotros vayamos. El apóstol Pablo, entonces, finalmente, para no darle muchas vueltas a la historia, el apóstol Pablo entonces llega a Éfeso, y estando en Éfeso, siembra esa iglesia. Ahora, dice entonces el verso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Hemos dicho que las estrellas es un símbolo de los hijos de Dios que están en medio de las tinieblas, que alumbran en la oscuridad, los que son enviados, ¿sí?, los que son puestos sobre lo que rodea, los que reflejan la luz. Es posible.
Pero dice, el que las tengo en mi diestra. Y la diestra es símbolo de autoridad, es símbolo de poder. Estar en la diestra de Dios significa estar sometido bajo el poder de Dios. Cuando uno revisa el por qué posiblemente el Señor habla de tener algo en la diestra, cuando está diciendo uno, pues lo más lógico sería, si son si está hablando al ángel y está hablando de que él está al frente, está hablando de el que coloca sobre lo alto. ¿Recuerdan ustedes cómo dice que la luz de los hijos de Dios es como la aurora, va en aumento, como los justos resplandecerán? He leído distintos comentarios bíblicos y lo que yo pienso es que, a diferencia de personas que son puestas con una autoridad sobre la tierra, y ese es el ágelos, decíamos, el pastor, el ministro que está allí al frente, yo quiero pensar que en la congregación hay gente que son como estrellas, que dependen directamente de la autoridad de Dios, que su punto donde están establecidos es en las alturas celestiales, que fluyen más por una relación con Dios y que más que un sometimiento a la persona, son personas que están íntimamente vinculadas, íntimamente ligadas con Dios y que son los testigos de Dios. ¿Por qué necesito verlo de esa manera? Porque entonces, si no, Diótrefes, cuando cierra la iglesia, impide que haya un mover al interior. Pero Dios tiene gente de más alto calibre que están en su presencia y que en medio de las tinieblas en las que la iglesia, el cuerpo de Cristo históricamente pueda meterse, hay gente que va a estar iluminando. Así lo sentí yo en mi oración, ¿sí? Cuando dice entonces el que anda en medio de los 7 candeleros, ¿qué son los 7 candeleros? Habíamos visto que esos 7 candeleros, sí, pues era donde se pone el aceite y donde se enciende el aceite y tienes la luz. Los candeleros son iglesias encendidas, ¿sí? Él hablaba en Apocalipsis capítulo 1 al final, ¿recuerdan ustedes? ¿Sí? Y que decía, las 7 estrellas son ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias, y yo veo a las 7 iglesias como iglesias que están ungidas y que están encendidas, o es la visión de Dios para ellas, que son luz en medio de las tinieblas, luz en medio de la oscuridad. Entonces, logro distinguir 2 posturas, una postura espiritual y una postura física, natural, humana. La postura física, natural, humana, es decir, Redime el Aguacate está establecido en un ranchito junto a Tepic, fuera de la ciudad, junto a una granja de puercos. Esa es la congregación. Pero el Redime espiritual, la congregación de Dios, su espacio no es terrenal, su espacio es celestial. No es porque hay gente que se conecta por Facebook, no es porque hay gente que se conecta a la revelación de Dios y que está iluminando en un entorno espiritual. Es la iglesia que, más allá de la estructura del edificio, es la iglesia profética que mueve el mundo espiritual. Entonces, para mí, esa forma de entenderlo me ayuda a que pueda entonces ver con esperanza lo que sucede en el cuerpo de Cristo, a pesar de las cosas que sucedan, ¿sí? Dice el Señor, yo conozco tus obras. ¿Qué es lo que conoce Él? Pues cuando dice yo conozco tus obras, lo que está diciendo es, yo sé lo que ha sucedido contigo, yo sé cuál es tu historia. Voy a ampliar esto para que lo puedan ver los que están más lejos.
Cuando él está diciendo esto, yo conozco tus obras, él está diciendo, yo conozco lo que ha sido tu pasado, yo conozco los años que has vivido, yo conozco las cosas que has sufrido, ¿sí? Hay cristianos que han estado trabajando allí. Ahora, ¿cuánto han estado trabajando? Bueno, pues sabemos que el apóstol Pablo fundó la iglesia de Éfeso alrededor del año 60. Y esta carta es una carta que el apóstol Juan está escribiendo alrededor del año 100. Lo que significa entonces que han sido 40 años de una congregación que se ha mantenido haciendo la obra que les fue encomendada. Es una congregación cuyas generaciones han ido avanzando. Si ustedes toman en cuenta, una generación bíblica son aproximadamente 20 años. ¿Qué significa 20 años? A los 20 años el chamaco ya está casado y está teniendo a sus hijos, ¿sí? Ahora nuestras generaciones son mucho más prolongadas porque ahora la edad en donde se tienen los hijos, pues ya se ha prolongado de los 25 a los 30 años aproximadamente, dependiendo de la cultura, dependiendo del nivel socioeconómico, ¿sí? En las clases sociales más pauperizadas sigue siendo una edad menor a los 20 años en las muchachas de los pueblos indígenas, por ejemplo, los wixárikas. Tenemos muchachitas casadas desde los 14, 15 años, ¿sí? En las zonas de ciudad y dependiendo del nivel socioeconómico aumentado. Pero cuando estamos hablando de una generación en la fe, ¿cuánto tiempo estaríamos hablando? Entonces tenemos a un Pablo Cancino que tiene 27, 28 años de cristiano, Mili que por ahí anda también, ¿sí? Berta que por ahí debe andar también, me imagino, y entonces tenemos gente que estamos a los veintitantos, 30 años de cristianos. Quiere decir que cuando estamos hablando de que hay gente de 40 años, quiere decir que la primera generación, la que tuvo su encuentro con el Señor a través de Pablo, de Apolos, es gente que seguramente ya murió, mucha de ella, la mayor parte quizá, algunos quedarán, pero la mayor parte de la gente que está es gente de una segunda generación. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una primera y una segunda generación o las generaciones siguientes? Tendríamos que preguntarle eso a Josué, porque Josué, la generación que estuvo con Josué, no se apartó de Dios. Pero después de Josué, cuando Josué muere, la generación que había estado con él, es cuando comienza entonces a separarse el pueblo en su corazón de Dios. Si nosotros consideráramos esto, entonces tendríamos que considerar que hay personas que su revelación de las cosas que han vivido es de oídas, como en el caso como en el caso de Job, cuando nos dice, de oídas te había oído. ¿Sí? Y hay un momento de encuentro, dice, mas ahora mis ojos te ven. No es lo mismo ser cristiano de primera generación porque vienes saliendo del mundo, tienes un pasado terrible, el mundo no te llama la atención, creciste en un contexto espiritual adverso y hay un momento en donde tú, por tu decisión, tomaste la iniciativa, tomaste la determinación de caminar con Cristo. Esa es la primera generación. Pero la segunda generación ya nace en un ambiente cristiano. Ya no nace en el contexto de lo que en la iglesia llamamos el mundo, como si estuviéramos en otro planeta, ¿no? Pero entonces llamamos el mundo, ¿sí? La experiencia terrena, la vida sin Cristo. Pero ellos han crecido ya en un espacio cerrado y su motivación es distinta y curiosamente su perspectiva de las cosas del mundo también es diferente en cuanto a algo deseable en lugar de algo a rechazar.
Hay que decir esto entonces de Éfeso para poder entender entonces por qué hay una iglesia que es una iglesia evangelista, ¿sí? Es una iglesia que se ha entregado, que ha hecho la obra, que ha alcanzado a otros, que se ha extendido, ¿sí? Durante años al resto de Asia Menor, ¿sí? Compartió, evangelizó, ¿sí? Entonces, yo conozco tus obras. ¿Cuáles son sus obras? Edificó una iglesia, edificó misiones, levantó una estructura, generó un cristianismo que pudiera sobrevivir en un espacio espiritualmente adverso, en una ciudad adversa, en un puerto. Si ustedes no han ido a predicar de Cristo en puertos, pero cuando uno va a Manzanillo, cuando uno va a Mazatlán, ¿sí? Que son puertos, son lugares de mucho intercambio, de muchas culturas y de un montón de cosas, ¿sí? Son lugares de destrampe. Y ellos allí se han mantenido, tu arduo trabajo y tu paciencia. Pero no solamente eso, dice, y que no puedes soportar a los malos. Son gente con un fundamento doctrinal importante, que conocieron la palabra, que se desarrollaron, ¿sí? Trabajaron hasta el cansancio, pero el problema es que hay un momento en donde algo está sucediendo. Bueno, no quiero pasar ahí todavía. Dice, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Dicen ser y no lo son. ¿Qué implica cuando una persona dice ser algo? Y aquí dejo de compartir para preguntarles. ¿Cuál es el problema con una estructura? Cuando se crean estructuras, se crean también niveles. Y entonces en una estructura tienes a los que por tener cierto nivel de autoridad, ese nivel de autoridad les otorga poder. Ese nivel de autoridad les otorga la posibilidad de ejercer su voluntad sobre otros. Y entonces hay una recompensa que se genera en las estructuras de poder. Hay un beneficio. Ese beneficio implica entonces que hay personas que me reconocen, que me honran, que puedo aprovecharme de los bienes de otros para mi servicio, que puedo no trabajar, no dedicar el tiempo que otros dedican solamente para mi beneficio, que puedo entonces valerme de otros para cumplir con mis propios propósitos. Y esto que estoy diciendo es parte de lo que es la cultura en el ser humano, es parte de la dimensión humana. La palabra apóstoles, a la que se refiere aquí el apóstol Juan, ¿sí? Juan, el discípulo amado. Apóstolos, su forma latina sería supervisor. Apóstolos significa el que está arriba y revisa, supervisa lo que otros están haciendo. Un supervisor en latín. Pero curiosamente, supervisor no significa que sea más que otro. Supervisor lo que significa es que viene a ayudar al otro, viene a revisar al otro, a verificar que el otro esté llevando a cabo la labor que debe de llevar. Pero en lo estructural, ¿qué hacemos cuando hablamos de apóstol? Hablamos de alguien que es de otra pasta, que es de otro nivel, ¿sí? Mientras unos son de barras, los otros son de estrellas, y en el Ejército de México el siguiente nivel son los de aguilita, ¿verdad? Y entonces ya es un general brigadier. Y ahora sí, el otro me tiene que obedecer, se tiene que someter a mí. Y ha llegado un momento entonces en donde en estos 40 años
desde que el apóstol Pablo funda la iglesia de Éfeso hasta el momento en donde ya todos murieron, el último que queda es el apóstol Juan, y está hablando de cómo se ha ido denigrando la iglesia. Pues muchos de ellos son mentirosos. ¿Por qué son mentirosos? A ver, aquí abro el espacio y les pido que nos enfoquemos en esta pregunta, ¿sí? ¿Qué significa ser un apóstol mentiroso? Es el tiempo de comentar. Yo, sería que dices una cosa y haces otra. ¿Cómo qué, Miguel? Recuerdo que en Mateo, dice sepulcros blanqueados porque ponen cargas en nosotros que ustedes mismos están dispuestos a llevar. Entonces, por ejemplo, en la iglesia hablamos muchísimo de santidad, pero lo hemos puesto de tal manera como de que nunca vas a, no, santidad es no cometer errores, entonces muchas veces no admitimos que cometemos errores. Entonces ahí nos volvemos mentirosos porque todos los días hay algo, por más pequeño que sea, pues en el que metes del pie. ¿Podría ser? Ok. ¿Qué dicen los demás? ¿Hay alguien ahí? Papá, perdone. Bueno, como que no, pero me vino a la mente. La otra es cuando, como en esta postura de apóstol, que sabes que tienes autoridad, renombre y lo demás, que lo utilizas a tu favor, como cuando muchas veces decimos, Dios dijo, y no es que Dios diga, sino que uno lo sintió así, entonces es diferente decir, yo siento de parte de Dios, o estoy sintiendo en mi corazón tal, a decir, Dios dijo, o Dios dice. Ajá. Cuando estamos hablando nosotros de la obra de apostolado, de lo que estamos hablando es de que la función de cada uno de los ministros es acercar a otra persona en su caminar con Cristo, a su búsqueda de la voluntad de Dios. En primera de Timoteo, segunda de Timoteo, el apóstol Pablo nos dice esto de los tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de esta. A esto se evita. La lista está media grande, ¿verdad? Y comienza a decir cómo se aprovechan de las personas. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. O sea, ven la necesidad de una persona y viendo a la persona en su necesidad, se aprovechan de su fragilidad, se aprovechan de su condición, tratan de sacar partido para sí mismos. ¿Sí? Esas personas que siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Hablando de personas que, no solamente estas mujercillas, hablando de personas que tienen necesidad de oír, comezón de oír, y siempre están buscando y buscando, pero nunca maduran, nunca dan fruto, siempre están ahí en el punto, y entonces el otro los está, dicen en el rancho, maiciando, ¿verdad? Siempre les está dando algo para que se mantengan entretenidos, pero nunca dan fruto. ¿Y cuál es el fruto? Mostrar el desarrollo de Cristo en tu vida. Ok, entonces cuando nosotros estamos hablando de alguien que es mentiroso, mentir es decir que eres algo que no eres.
Mentir es decir, soy un hijo de Dios, pero no me comporto como un hijo de Dios. Soy alguien con una carga de Dios, pero me comporto como alguien que se aprovecha de las cosas de Dios. Bueno, siempre decimos que un ministro es un servidor de Dios, pero un mentiroso sería alguien que se sirve de Dios. Para mí hay un dicho de Charles Finney, que él decía que él no permitía que una persona estuviera en el ministerio si previamente no había tenido éxito de alguna manera en su labor en el mundo. ¿Por qué? Esto que voy a decir es fuerte, perdónenme. Porque hay gente que es un fracasado en todas las cosas del mundo, nunca sirvió para nada y viene a refugiarse en la iglesia y quiere aprovecharse de los otros para vivir, ¿sí? Entonces, como exitoso en su fracaso. Y entonces la iglesia se convierte en refugio de mediocres. Gente que no toma el servicio a Dios como algo que le lleva, que le exige, que lo pone en otro nivel de búsqueda. Y entonces, ¿cuál es el gran problema al hacerlo de esta manera? El gran problema al hacerlo de esta manera es que terminamos siguiendo a personas que no tienen propósito, que no tienen determinación, que no tienen carácter, que no tienen algo que los mueva para caminar con Cristo. Y entonces terminan siendo vendedores de las cosas celestiales, ¿sí? Terminan usufructuando con la palabra, usufructuando con los dones espirituales, terminan vendiendo lo que Dios ha dado de gracia. Ahora, yo entiendo que el obrero es digno de su salario y yo entiendo que si no fuera por ello, no podría uno tener el tiempo para dedicarlo al máximo para servir a otros. Y que quienes hemos dedicado una vida a servir a Dios y que al mismo tiempo hacemos otra, 2 o 3 cosas, pues llega un momento en donde estás tan agotado, como es ahora el caso del Pablo Cancino, que ya no te alcanzan las fuerzas para hacer, y debe de llegar un momento en donde el Pablo Cancino, con las fuerzas que le queden, pues se dedique a hacer las cosas espirituales nada más. Pues sí, pero para entonces pues ya ejemplo les habré dado de que no es ambición y no es pereza. Entonces, el apóstol Juan está diciendo, bueno, está escribiendo por palabra de revelación de Dios a la iglesia de Éfeso y dice, tú te has dado cuenta qué tipo de personas hay. Has probado a los que dicen que tienen autoridad, no lo son. Has probado a los que dicen que tienen un llamado y no lo son. Has probado a los que dicen que representan a Cristo, pero no representan a Cristo, se representan a sí mismos. Están luchando por lo propio, están luchando por su ego, están luchando para que la gente les ponga en el primer lugar, les siente en la primera fila, les dé el filete más gordo, les sirva primero, y eso no es las características de alguien que es un servidor. Los has hallado mentirosos, dice, y has sufrido, dice el verso 3, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Cuando yo leí esto, hace años, yo estaba con el asunto de que yo quería servir a Dios. Y yo no sé si usted lo ha pensado, pero decir arduamente significa hacerlo al máximo posible. Hay mucha gente que dice, es que debes de descansar más. Y yo sé que debemos de descansar, pero en una cultura donde de repente
Hay gente que trabaja mucho, sobre todo la gente en el mundo trabaja mucho, pero hay gente en el cuerpo de Cristo que no trabaja casi nada, ¿sí? Y entonces, cuando uno viene del mundo y cuando uno viene de la exigencia, por ejemplo, de la iniciativa privada, yo no sé si algunos de ustedes trabajaron en iniciativa privada, pero donde 5 minutos ya es mejor ni entres si llegaste tarde, y donde el trabajo son 8 horas, sí, pero eso nada más es ese es el mínimo, porque te van a dejar tarea que te llevas a tu casa y que tienes que hacerla y tienes que estar listo y tienes que estarte preparando. Y la iniciativa privada así es, y todo mundo que quiere medio superarse en ese ámbito, así es, pero de repente en el cuerpo de Cristo pareciera ser que trabajar arduamente por amor del nombre de Jesús es ser fanático, ¿sí? Y él dice, no solamente has trabajado arduamente por amor de mi nombre, dice, no has desmayado, te has mantenido, has buscado hacer todo lo que venga a tus manos a hacer según tus fuerzas. Como nos dice Eclesiastés, ¿sí? Hazlo, porque ya cuando te mueras, ya cuando vayas al lugar de los muertos, allá no hay trabajo ni fatiga, ¿sí? Pero hay un problema y por eso es importantísimo, y este fue el versículo que Dios me ponía desde la semana pasada. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando Jesús nos está diciendo este pero, ¿sí? El pero significa, a pesar de todo lo que te acabo de decir que está bien hecho, no te estoy diciendo que lo que hiciste estuvo mal, lo que te estoy diciendo es que hay algo más profundo en lo que haces, que lo que haces, y es la motivación por la cual la haces. Cuando hace unas semanas yo les hablaba de Marta y de María, Marta estaba haciendo un montón de cosas aquel día, pero la motivación era incorrecta. Y por una motivación incorrecta, todo lo que estaba haciendo era de poco valor para Dios. El problema con la religiosidad es que en la religiosidad las personas terminan o terminamos haciendo muchas cosas para ganarnos la estrellita en la frente, para ganarnos el aplauso de Dios, pero olvidamos cuál fue la motivación por la que lo hacíamos. Las personas que son de segunda, tercera generación, si no han tenido un encuentro personal con Dios, están haciendo las cosas sin la motivación correcta. No han tenido el encuentro personal. Ahora, ¿cómo notas que alguien ha perdido la motivación correcta? No hay gratitud. Una persona que ha perdido la motivación correcta en su corazón, no hay gratitud. Está haciendo lo que debe de estar haciendo, pero no hay gratitud. ¿Cómo se nota la gratitud? La gratitud es un elemento que es dificilísimo de poderlo magnificar, de poderlo implantar en nuestra vida. Ok. Una persona agradecida está contenta con lo que tiene. Eso es gratitud. Y contento con lo que tiene significa que estoy feliz, tenga frijoles, o tenga tortilla dura, o tenga bistec, o lo que tenga. Estoy agradecido. Si vivo en un palacio o vivo en una choza, estoy agradecido. Si tengo 100 gentes, 1000 gentes o nadie me sigue, estoy agradecido porque no se trata de los que me siguen a mí, se trata de a quién sigo yo. Estoy agradecido. Si la gente escucha lo que le estoy diciendo o si no lo escuchan, no tiene que ver conmigo porque es a Dios a quien no escuchan.
y no estoy juzgando al otro, no estoy golpeando al otro, no estoy queriendo controlar al otro. Noten ustedes cómo la gratitud me pone en una condición donde yo soy deudor con Dios. Dios no me debe nada. Yo le debo a Dios. Y escúchenme, yo no veo esa gratitud comúnmente a mi alrededor. Lo que yo veo son personas que sienten que Dios les debe algo. Yo no sé qué caramba les deberá Dios, ¿sí? Pero como oraron 5 minutos, ahora sienten que Dios tiene que hacer, ¿sí? Porque su tiempo es tan valioso, ¿sí? Que esos 5 minutos ahora implica que el otro está obligado a cumplir el capricho, el berrinche de lo que le haya pedido. Ser cristiano significa que soy deudor de Dios, que no tengo nada porque todo se lo di, todo le pertenece. Ser cristiano significa entonces que he decidido buscar su corazón para caminar con él, no porque Dios me quite mi voluntad, sino porque yo de mi propio corazón quiero hacer las cosas a la manera de Dios. Ahora, ese cristianismo no es popular ni es cómodo, porque ser cristiano significa que voy contra la naturaleza humana del egoísmo, del juicio, de la imposición a otro. Ahora, uno diría, Señor, pero ¿cuántas cosas yo he hecho en tu nombre, Señor? En tu nombre echamos fuera, Señor, los demonios, ¿verdad? Y el Señor dirá, apártense de mí, malditos, sí, porque nunca los conocí. Y este asunto de que nunca los conocí significa que su corazón nunca estuvo verdaderamente entonces conmigo, ¿sí? Mateo 7:23. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Cuando nosotros entonces dejamos de caminar en esa delgada línea de lo que significa hacer las cosas con la motivación correcta, hacer las cosas por la gratitud a Dios. Entonces, todas las cosas que nosotros hacemos dejan de tener un valor. Noten ustedes cómo lo dice el Señor ahí en Apocalipsis. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Ah, caray, oye, Señor, pues hice todo lo correcto. Y Dios dice, sí, pero has caído. ¿De dónde caíste? Del lugar de mi presencia. En el libro de Hebreos una y otra vez se habla de el descanso, de no haber tomado el lugar del descanso, esto es de la gracia. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Recuerda, por tanto, cómo en tu amargura perdiste la gracia. Arrepiéntete, esto es, regrésate, da la vuelta y haz las primeras obras. Y las primeras obras no significa el hacer algo, es el tener el corazón para mí, la motivación correcta. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. ¿Sí? Y entonces, durante todos estos años, alguien me preguntó, y quiero desnudar mi corazón en esto, ¿por qué no hacemos nosotros campañas evangelísticas? Todos estos años no hemos hecho una campaña evangelística, ¿sí? Tienen un montón, y alguien me decía, bueno, ustedes no evangelizan. Y alguna vez le decía a esta persona, no he logrado que lleguemos al primer amor.
Y si no hemos podido lograr que los que estemos en el primer amor, lo que vamos a terminar haciendo es que la gente va a llegar y se va a contaminar con las inmundicias, con la podredumbre, con la hipocresía de los que estemos aquí. Sé que es una excusa horrible y les pido perdón por eso. Pero yo vengo de cristianismos así, donde la gente llega y realmente lo único que hay a veces es un cascarón. Y por esa falta de esa gratitud, de ese sentirte deudor con Dios, donde todo lo que tú eres y haces es porque se lo debes a Dios. Y entonces tú puedes tolerar lo que sea y lo que venga. Y no eres juez de nadie, porque tú mismo sabes lo que es venir desde ese contexto. Y entonces necesitamos arrepentirnos y cambiar de eso. Ahora, dice, pero tengo contra ti, dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, y este asunto de los nicolaitas, después el Señor lo estará comentando también con otra de las iglesias, ¿sí? Después estaremos hablando de los nicolaitas. Hay dos formas en que se entiende los nicolaitas. La primera, como decía Ireneo en sus escritos, de un Nicolás, que fue un creyente que comenzó como diácono y llegó un momento, ¿sí? Esto lo tiene allá en Hechos capítulo 6, que fue dentro de los diáconos que estaban llenos del Espíritu, pero aparentemente, según la historia, y eso es lo que nos dice Ireneo, se convirtió en un apóstata, o sea, tuvo un cierto poder, el ser llamado diácono hizo que se sintiera importante y dividió la iglesia. Miren qué cosa tan curiosa, ¿verdad? Como que si nunca hubiera sucedido por otros lados. Y divide la iglesia y entonces se lleva un grupito con ellos y ese grupito entonces empieza a enseñarles desde su doctrina, la doctrina que tienen los nicolaitas, y eso lo vamos a ver allá por el verso 14 y 15 de aquí mismo de Apocalipsis. Dice que era la doctrina de Balaam. ¿Cuál era la doctrina de Balaam? Balaam lo que hacía era enseñar a comer de lo sacrificado a los ídolos, a fornicar, diríamos, meterse en las cosas del oculto, en el ocultismo, a romper el pacto con Dios, visto esto desde la manera más amplia. Y podríamos decir entonces que los nicolaitas son gente que lleva a otros a un cristianismo laxo, un cristianismo elástico, un cristianismo en donde ni estás completamente dentro ni completamente fuera. Ahora, yo sé que esto que estoy diciendo se presta a la discusión. No quiero ser formalista, no quiero ser ponerme en una posición que aparentemente sea de juicio. Pero ¿cuál es el punto de lo que es de Dios y lo que no es de Dios? Les he dicho yo que hay 5 niveles de revelación o 5 niveles de cosas a que voy a poner mi mano. Siempre pongo mi mano así. Ok, la voy a poner aquí para que quede claro. Primer nivel de cosas son las cosas que son fundamentales. Y estas cosas que son fundamentales tienen que ver con la vida eterna. Son cosas que son tan importantes que nuestra vida eterna, nuestra eternidad depende de ellas. Cosas como el poder de la sangre de Cristo, como la resurrección de Cristo entre los muertos, como que Jesús es el Hijo de Dios encarnado. Esas cosas son cosas por las que yo estoy dispuesto a morir.
La gente dice es que los cristianos no deben ser beligerantes. No, por esas cosas yo estoy dispuesto a discutir y aún a que me mates. ¿Por qué? Porque esas cosas son las que tienen que ver con la vida eterna. Y ahí ni un punto de una coma se pueden mover. Siguiente nivel. Acá este dedito. Son las cosas que son importantes. ¿Qué significa que algo es importante? Importante significa que cambia mi manera de vivir sobre la faz de la tierra. Por ejemplo, la sanidad divina. Yo creo en la sanidad divina. Si alguien no cree, está bien. O sea, yo creo y que Dios me sana y tú no crees y te mueres de la enfermedad. Y nos vamos al cielo los dos, cada quien, uno más pronto que otro, sí, pero yo creo en la sanidad divina. Yo creo en la provisión divina. Yo sí, pero no afecta la eternidad. Alguien que no lo crea, finalmente cree en la salvación de Cristo y se va a ir al cielo. Allá se va a dar cuenta que Dios lo hubiera querido sanar. Bueno, te iba a decir, pero pues te veniste antes a causa de eso. Entonces, las cosas que son importantes, debemos de hablar de ellas, debemos de estar dispuestos a debatir, pero finalmente si no quieres, pues no quieres y ya, o sea, no nos vamos a pelear, ¿sí? Las cosas que son buenas tienen que ver con aspectos exegéticos, tienen que ver con aspectos de interpretación, pero son la cereza del pastel. Ni siquiera vale una discusión. ¿Cuántas piedras traía David para matar a Goliat? Siempre pongo yo el ejemplo ese. 5. ¿Por qué? Porque tenía mala puntería, quizá. Porque sabía que había otros 4 gigantes además de Goliat, quizá. Porque representan los 5 ministerios, quizá. O sea, yo no sé, y si tú me dices algo que no contraviene a la palabra, voy a decirte qué bien, qué bonita ilustración, es una metáfora, pero fuera de eso es la cereza del pastel. Hay cosas que son vanas. Ese es el 4º nivel. Y como vanas, pues son tonterías estar discutiendo. ¿De qué color es el 7º cuerno de la bestia? Ay, pues tú dime morado, azul, verde, y yo te voy a decir, pues sí, pero es irrelevante en mi vida cotidiana. Son cosas que por su intrascendencia, lo único que hacen es distraernos. Y el apóstol Pablo dice que no debemos de estar discutiendo en vanas genealogías, en chismes de viejas, así lo dice. Y por último, el último nivel, el dedo chiquito aquí de este ejemplo, que son cosas que son perversas, que son satánicas. ¿Por qué son perversas? ¿Por qué son satánicas? Porque nos llevan a cuestionar la bondad de Dios, porque nos llevan a cuestionar la presencia de Dios, nos llevan a contradecir la escritura, nos llevan a querer decir que Dios es un mentiroso, ¿sí? Y entonces caemos como en Génesis 3, la serpiente, con que Dios ha dicho, y saca una cosa, mitad verdad, mitad mentira, y esas cosas son satánicas. Y entonces cuando estamos hablando de nicolaitas, estamos hablando de gente que usa esas cosas con que Dios ha dicho, y convertimos entonces ese con que Dios ha dicho en un punto donde llevamos a descrédito la palabra de Dios, donde llevamos a descrédito las cosas que Dios ha hablado. Y entonces, doctrinas satánicas que se han metido en la iglesia y que estamos así con ellas como que si no pasara nada. Hay una creación previa y hay una primera mujer previa a Eva. Se llama Lilith. Bueno, ¿en qué parte de la Biblia está? Porque Eva está en el capítulo 3 y yo no la veo en el capítulo, bueno, capítulo 2 y capítulo 3, en el 1 no está, entonces debe ser antes del capítulo 1. Sí, pero si está en un libro apócrifo, si está en un libro fuera del canon de Dios, entonces esa no es verdad de Dios. Y lo que está diciendo genera entonces toda una situación de conflicto para poder justificar por qué hay una creación antes de la creación de Dios. Y ya te metió en todo un problema doctrinal. Eso es satánico.
Dios entonces termina siendo un mentiroso. Algo tan inocente. La mujer es la ayuda idónea. Es inocente, claro, es inocente. Pero lo que estamos haciendo es quitarle el lugar al Espíritu Santo como paráclito. Y entonces estamos diciendo que el paráclito es la mujer. Y es muy inocente y se enseña como tal, sí, pero es una cuestión perversa, porque en esa cuestión perversa, ahora el ser humano, en lugar de acudir a Dios, lo que está haciendo es girar alrededor de sus propias fuerzas. Así, de pequeñas e inocentes, son las mentiras que terminan generando un conflicto tremendo en nuestra visión de Dios. ¿Me estoy explicando? Los nicolaitas, entonces, son personas que, dice, rompían el pacto. El pacto de Balaam es llevarlos a romper el pacto, a fornicar, violentar el pacto que tenían con Dios. La segunda cosa que estamos diciendo, no solamente es fornicar, romper el pacto, estamos hablando de la persona con la que yo tengo el pacto. Si estuviéramos ahorita todos juntos en la congregación, les diría, digan después de mí, mi pacto es con el Espíritu Santo. ¿Sí? Mi pacto es con Dios. No con el pastor. O sea, si el pastor hace berrinche, que haga berrinche, sí, pero ustedes no tienen un pacto conmigo, tienen un pacto con el Espíritu Santo. Y entonces el pacto de los nicolaitas, pues lleva a la gente a obedecer a la persona en lugar de obedecer a Dios. Y la gente está sometida a una persona obedeciendo las necedades, los egoísmos, las barbaries que la persona dice. Y todo el mundo está engañado y está, ¿sí?, incandilado con lo que les están diciendo, porque lo dijo el supuesto sacrosanto, cuando en realidad lo que la persona está haciendo es apoderarse de las voluntades de los hijos de Dios para que ellos no vayan y busquen directamente en el corazón de su Padre las respuestas que necesitan cada día. Y esos nicolaitas, entonces tenemos congregaciones chiquitas, grandes y muy, muy grandes, llenas de enseñanzas que no tienen un contexto bíblico, llenas de cosas que van en contra de lo que Dios dice. Ahora, el asunto no es si lo que se dice está en un libro de ciencia o no, porque la gente va a decir, ay, es que en ningún libro de la Biblia dice que la velocidad de gravedad es 9.82 metros sobre segundo. No, sí. Pero hablar de la gravedad no contraviene a Dios, ni atenta contra la persona de Dios. No le roba la voluntad a las personas. No nos lleva a generar espacios de ocultismo. ¿Sí? Y entonces por eso al final, dice en el verso 7, el que tiene oído, y yo espero que aquí haya alguien que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu le está diciendo a las iglesias. Al que venciere, ¿sí?, al que venciere, yo le daré de comer del árbol de la vida, ¿sí?, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Y qué es este árbol de la vida, el que está en medio del paraíso de Dios? Cuando nosotros entendemos que el ser humano se perdió por haber comido del árbol del conocimiento y eso lo sacó. El árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios, que lo vamos a encontrar ya allá en Apocalipsis 22, en la parte final. Ahí lo vamos a ver, 22 de la Biblia, verso 2. ¿Sí? Van a encontrar a ustedes que en medio de la ciudad, de la Nueva Jerusalén, ahí está el árbol de la vida, de donde se puede comer. Pero ese mismo árbol de la vida ustedes lo podrían haber encontrado en Génesis capítulo 2, ¿sí?, allá en el verso 9. Ahí estaba el árbol de la vida.
junto al árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese sí estaba permitido que comieran, pero no comieron de ese, comieron del otro. Por eso cuando Dios dice que los tenía que sacar del huerto de Edén, era para que no comieran del árbol de la vida y quedaran en esa condición para siempre. Significa entonces que el árbol de la vida, el que come no tendrá hambre jamás, es Jesucristo. Comeremos de él, no como canibalismo, sino tomaremos de su eternidad, tomaremos de su presencia, tomaremos de su sanidad, tomaremos de lo que él es, ¿sí? Lo que está diciendo es, los regresaré al plan original, así como en el huerto, y estarán conmigo para siempre. ¿Quiénes entran? ¿Quiénes están allí? Vuelvo otra vez. Este capítulo 2, verso 4 de Apocalipsis, fundamental. Los que están en ese primer amor, los que se saben deudores, los que son agradecidos, los que viven felices de saber que están haciendo lo que deben de hacer en su relación con Dios. Termino aquí. Me gustaría escuchar sus comentarios antes de terminar nuestra sesión. Yo voy a hablar. Adelante. Hola, Hola a todos. buenas. Hola a todos. Yo quería comentar lo último que estabas mencionando. Por ejemplo, yo siento, bueno, lo voy a decir así, si se me permite, yo me siento agradecido con Dios, no obstante, siento que aún no estoy haciendo lo que debería de estar haciendo. Y este punto aquí a mí me mete personalmente en un conflicto porque, bueno, a lo mejor en mi entender es un tanto más cuadrado lo que se supone que tienes que estar haciendo. Y es aquí donde yo más bien pregunto, porque cae un punto en el que, por ejemplo, yo siempre he hablado de que no está bien ser conformista por la situación en la que estés, ya sea laboral, ya sea económicamente hablando, ya, en fin, no sé, intelectualmente hablando, no sé. Y hay una parte que me causa un poquito de confusión quizá y es en el que, o sea, entiendo el ser agradecido con lo que tienes, sean frijoles o sea agua para tomar, nada más, pero creo que, no sé, creo que ahí hay algo más que no sé si me podrías ayudar, Pablo, a clarificar que es justamente lo que me tiene en esta situación. No sé si me voy a entender. Sí. ¿Qué edad tiene tu hijo? Tiene 1 año, 7 meses. ¿Y ya está haciendo lo que debería de estar haciendo? Pues sí, es niño, es un bebé. Ahora, ¿cuál es el asunto? El asunto es que ahorita lo único que puede hacer es lo que está haciendo. Va a llegar un momento en donde esté más grandecito y si te pregunta, papá, ¿qué debo de estar haciendo ahorita? Tú le vas a decir, bueno, ahorita ya estás más grande, pues te tienes que lavar tú solito las manos cuando vayas a ir a comer y bueno, se lava las manos, ¿sí? Para comer y quizás eso sea lo único que pueda hacer, no puede ayudar en nada más. Después va a poder llevar su plato al lavadero y algún día pues lo va a empezar a fregar él solo, ¿sí? Habrá cosas que vamos haciendo en el cada día, pero lo importante no es lo que hacemos, lo importante es la actitud de lo que hacemos y por qué lo hacemos, el motivo. Hay cosas que yo estoy haciendo en este momento en mi vida que yo ya no debería de estarlas haciendo. Okay. Y no puedo dejarlas de hacer porque por mi condición de papá o por mi condición de esposo o por mi condición de trabajador,
¿sí? Si hubiera, o sea, si yo me hubiera quedado en el primer trabajo que tuve, yo ya estaría jubilado y ahorita todo mi tiempo lo podría dedicar únicamente a la iglesia, porque tendría seguramente un ingreso seguro distinto y ya no tendría que estar pensando si hay o no hay en las cuestiones de fe. Ya me van a decir que es fe o no es fe. No, simplemente podría dedicar mi tiempo para solamente servir a los demás. ¿Sí? Ok. Pero hay cosas que no puedo dejarlas de hacer porque ahorita mi condición de familia todavía no me lo permite. Hay cosas en la iglesia que yo no puedo dejarlas de hacer, aunque me gustaría dejarlas de hacer. Por ejemplo, alguien me decía hace tiempo que yo tenía que delegar cosas que yo hacía. Yo le dije, sí, con todo gusto. Dime a quién. Entonces, mientras no haya una persona que esté en la responsabilidad, en la madurez de lo que uno le pueda delegar, en ese momento, entonces, uno no puede delegarlo. Tienes que seguirlo haciendo. Aunque lo que se trata es que llegue el momento en donde, si se puede lo más pronto, tú digas, esto ya no necesito hacerlo yo. ¿Cuáles son las cosas que no puedes delegar? Solamente aquellas que nadie más puede hacerlas, como tú. Y mientras no haya otro que las está pudiendo hacer como tú, entonces tú las sigues reteniendo hasta que Dios levanta a alguien más. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué implica todo esto según lo que nos preguntaba Omar? ¿Qué es lo que hay que hacer cuando tú vas a meter un líquido, un vino en un odre? ¿Alguien sabe cuál es el proceso? Yo sugiero que primero revises que el odre no esté roto, que el odre no esté sucio, que el odre no esté contaminado, ¿sí? Para que lo que metas en el odre no se contamine por el odre. Y entonces hay cosas que desde hace años yo quisiera que se hicieran en la iglesia, pero no las hemos podido hacer. ¿Por qué? Porque no hemos podido limpiar el odre. Nos hemos pasado mucho tiempo queriendo limpiar odres. Y mientras la gente no quiera un odre limpio, cuesta mucho trabajo echarle cualquier otra cosa porque se va a contaminar y va a terminar entonces siendo un desperdicio. ¿Qué hay que hacer en tu caso? Pues ahorita eres padre de familia, eres esposo, tienes que proveer a tu casa y seguramente hay muchas otras cosas que quisieras, pero tienes que proveer a tu casa. Pero por proveer a tu casa no puedes dejar tu relación personal con Dios para que te conviertas en un pelafustán, en un gañán, en un baquetón. No, no, no. O sea, entonces sí tengo que trabajar, pero trabajar es secundario a una relación con Dios que me mantenga como un buen ser humano, como un buen padre y como un buen esposo, porque si no, entonces vas a terminar con la cartera llena y con el corazón vacío. Entonces, a eso me refiero con esas cosas. Ya no vi a Omar y ya no supe si contesté o no contesté. Sí, Pablo, muchas gracias. ¿Sí? Ok, muy bien. ¿Otro comentario por allí? Me aparece que Alex está tratando de conectar su audio. No sé si sea porque está abriendo el micrófono. Pues espero, Alex, si te logras conectar en tu micrófono y logras preguntar. Si alguien tiene una opinión, ponga una manita por ahí de los símbolos, de los iconos textuales para que podamos saberlo, o ponga por allí un mensaje. ¿Alguien más? Les digo, siempre les he dicho que soy muy malo para rogarle a la gente, ¿sí? Hasta incómodo se me hace entre adultos. Entonces, ¿alguien más? O agarro alguno ahí, algún voluntario. Mari Mayita, tú y yo nos convertimos en los mismos años. ¿Qué dices de todo esto?
Hola, buenas noches. Buenas noches. Me llamaba la atención hace algunos ayeres una de las palabras que marcó mi vida, y de hecho tengo días como que como Dios recordándome, y fue eso precisamente, acerca de la iglesia de Éfeso, perdón. Y me hacía recordar, y de hecho hoy en la tarde estaba recordando como, pues tú más que nadie sabe todo lo que hemos recorrido, ¿no? En este caminar. Y algo que me llamaba mucho la atención, y analizando yo, era de que es verdad, o sea, yo hablo por mí, yo, pues tú, no te puedo cuentear a ti, por decirlo así, ¿no? Pero a mí me llevaba mucho el hacer, y a ti te consta, ¿no? De que hacía, y muchas veces lo reconozco, o sea, llegó el punto en que yo había olvidado el primer amor, pero al principio yo no lo entendía. Era como, ¿cómo olvidé mi primer amor si yo estaba haciendo varias cosas? Y pues tú mejor que nadie, tú me acompañaste, me has acompañado en todo este proceso, y lo cual yo te lo agradezco públicamente. Y es verdad, o sea, llegué a un punto donde era como, ok, Dios, ¿dónde está? ¿Dónde está el motivo del por qué yo estoy haciendo, el motivo de esto y el motivo el por qué? Y hasta que llegó un punto en, debes de ser agradecida, el ser agradecido. Y créeme que cuando ya yo reconocí el punto, no era tanto, como amo a Dios y Él lo sabe, pero no era tanto el punto por agradarle a Él, sino era por agradar a la persona. Bien, no sé si me explico, pero era el punto de agradar a la persona, y fue ahí donde, la verdad, ahí fue donde tronaron muchas cosas, y tú fuiste testigo de muchas cosas. Y cuando yo reconocí eso, el primer amor, y lo estoy volviendo a retomar, ahí llevo como el proceso, créeme que ahorita es como, gracias Dios por haberme permitido vivir ese proceso, porque ahora lo entiendo. Y sé que a las nuevas personas que estoy conociendo, no, el hecho de que ahorita hay mucha gente que, por decirlo así, no me ve como activa, pero yo, créeme que ahora sí que mi espíritu y mi conciencia están tranquilas, porque yo sé que sí. Y ya no espero que me vean, ni que me aplaudan, ni que, ay, bravo, o sea, mira, Mayita, qué activa está, y mira lo que está haciendo, mira, no, o sea, porque ya no me interesa esa parte. No sé si me expliqué o cantinflié, pero es como, ok, Dios, muchísimas gracias por lo poco, lo mucho, lo que estás haciendo en mí, ¿sí? Entonces, que ante los ojos de Dios puede ser mucho lo que está haciendo en mí, pero créeme que ahorita no me interesa, como, a lo mejor se escucha feo, pero no me interesa como la aprobación de las personas, porque ya no es mi objetivo, no es lo que estoy buscando. No sé si me expliqué. Sí. Esa aprobación precisamente tiene que ver con la tranquilidad de conciencia, ¿sí? ¿Qué pasa cuando una persona deja de estar buscando ser aprobado por los que le rodean? Ser aprobado por el pastor, ser aprobado por la gente en la congregación, deja de estar buscando una estrellita en la frente. En ese momento comienzas realmente a vivir una espiritualidad más que una religiosidad. Porque la religiosidad busca una apariencia, y esa apariencia la manipulamos para entonces volvernos y mostrarnos deseables. Pero cuando tú dejas de mostrar entonces esa apariencia para mostrar realmente lo que tú eres en tu relación con Dios, puede ser que la gente dice, oye, es que tienes que ir, y tú dices, no, o sea, Dios no me ha dicho que yo vaya, ¿sí? O no es mi llamado, no es mi área, ¿sí? Hay áreas en donde Dios a mí no me ha llamado, y la gente de repente puede decir, pero tú eres el pastor. Pues sí, pero Dios no me llamó allí. Entonces, cuando el pastor Neftalí nos invitó a la Bravo para ir a compartirle a los chicas que estaban allí,
Yo le dije, es que ese no es mi llamado. ¿Cómo lo sé? Porque no estoy cómodo allí. Porque estoy allí y estoy volteando para otro lado porque no quiero poner mi mirada sobre ellos y verles como seres humanos en lugar de verles como objeto sexual, ¿sí? Entonces, yo no me siento con el llamado y con la libertad para estar en un lugar donde Dios no me llamó. Mi conciencia me está diciendo y achacando, no tienes nada que hacer aquí. ¿Qué hacía entonces? Yo cuidaba la calle, ponía mi carro para que no pasaran cuando iban a hacer las cenas, y ahí estaba, llegaba la policía, y con ellos sí hablaba y sacaba el permiso, y sí, en santa paz. Mientras que Mili, Talí y los demás andaban por allá. Ahora, había gentes que no tenían que andar allí y los veías con la pura mirada cómo desnudaban a los sexos servidores, ¿sí? Por estar en el lugar que no deberían de estar. Y entonces, no tienes el llamado para cantar, pues no cantes. Tienes el llamado para cantar, aunque no te invitan, tú canta fuerte desde tu lugar, ¿sí? Porque ese es tu llamado, ¿sí? Finalmente cantamos para Dios, no para la gente. Y entonces de repente, pues ya sacaron a las puras jovencitas y a las bonitas a cantar, y ya la que está más madurita, esa ya no. Pues créeme que el canto de ella llega más alto que el de la otra, ¿sí? Cuando lo estamos haciendo de la manera correcta. Voy a pasarle gracias Mayita, voy a pasarle la palabra a Lore, que quiere comentar algo. Lore, te escuchamos. Ok. Bueno, yo antes le comentaba a Cruzita el domingo que en mis tiempos me bauticé por temor, por miedo, pero mi relación con Dios ha ido creciendo mucho y más en Redime. Yo quiero decir que estoy muy agradecida, mucho, porque de la vida que llevaba yo, es un milagro lo que hizo Dios en mi vida, muy grande. Entonces no tengo con qué, no hay con qué, solamente vivo agradecida, pero sí reconozco que tengo fallas y me duele herir el corazón de Dios, porque Dios murió por cada persona, por todos, no excluyó a nadie. Entonces, cuando yo fallo en algo, sí me duele mucho, porque sé que es la creación de Dios. Entonces, yo estoy ahorita en lucha conmigo misma y pidiéndole a Dios, porque si no es por su gracia, no, yo pongo mi corazón y necesito de su gracia para seguir adelante. Es todo. Amén. Ahora, es muy importante allí, nada más, Lore, quitar la condenación. ¿Sí? Cuando nos llamó Dios, nos llamó sabiendo que somos limitados. ¿Sí? Y se va a ir mal, pero bueno, pues esa es responsabilidad de Dios. ¿Para qué me llamó? Como el borracho, ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? No, dicho sanamente, pues Dios sabe cómo somos. Y si Dios realmente quisiera condenarnos, ya nos hubiera mandado al infierno, pero no quiere, ¿sí? Ahora, Dios nos llamó y nos llamó ignorantes. Hemos aprendido algunas cosas, pero hay un montón que no. Bueno, en la eternidad nos emparejamos, ¿no? Nos llamó con una cierta fuerza, pero hemos ido caminando y se nos está acabando la fuerza. Bueno, pues ahí en la eternidad con un cuerpo glorificado, pues ya veremos y le echaremos más ganas, ¿sí? Nos llamó con compromisos y estamos en un mundo donde necesitamos trabajar, mantenernos, no nos alcanza el tiempo. En medio de todo eso, para Dios es más importante la actitud que todo lo demás. Ahora yo trato, y lo hago con todo mi corazón, trato de no ser grosero, pero se me sale, por ahí me sale lo de rancho, y digo de repente las cosas de una manera que la gente se siente lastimada, y digo, ay Señor, pues ya volvió a meter la pata, y él dice, no, si vieras la cantidad de gente que todos los días, si no queriendo hacerlo, la gente se ofendía con él, ahora los que estamos más limitados. Pero por eso la actitud es más importante.
El cristianismo es un asunto de actitud hacia Dios. La espiritualidad tiene que ver con la actitud que tú tienes. Y en esa actitud, si tú tienes un día o tienes toda una vida, a Dios lo que le importa es tu actitud. Por eso la única manera de vivir la eternidad es con la actitud correcta. ¿Sabes qué? Cuando tú te mueras, la actitud que tú tengas es la que se va a prolongar en tu eternidad. Ah, qué caray, ¿sí? Tú en ese momento te mueres como enemigo, eres enemigo, porque la actitud así te sitúa. Tú eres un amigo y te sitúa como amigo. Y tú dices, ¿cómo es eso? La eternidad es el momento de tu relación, aquí y ahora. Por eso yo aquí y ahora en todo momento tengo que estar atento a mi corazón y decir, Señor, no voy a permitir que una mala actitud se convierta en un tropiezo para mi relación contigo. Mili. Bueno, mi resumen, mi evaluación, efectivamente tengo 28 años en este negocio, como la mafia, una vez que entras ya no te sales. Pero en estos 28 años, y ahorita que hablabas acerca de los 5 puntos predominantes y la parte de la jerarquía, me caí en cuenta de que hace 28 años lo que predominaba dentro de las congregaciones, pues era una mentalidad de jerarquía natural. Entonces, pues era como decimos a veces, ¿no? El sacrosanto pastor, los líderes y ya después los mortales que andábamos ahí, teníamos que llegar con algún líder para que nos dijera el referente de lo que Dios quería de nosotros. Al menos fue lo que yo viví prácticamente en mi niñez y mi adolescencia. Si yo quería estar segura de que Dios me hablaba, yo tenía que ir con alguno de los líderes o con el pastor que me dijera, Dios dice esto acerca de ti, ¿no? Y en estos últimos 11 años, o en esta temporada de mi vida, yo estoy aprendiendo y pues la mayoría saben que para mí la cuestión de logística y estructura es muy importante porque eso a mí me ayuda a organizarme, ¿no? Entonces, yo tener que estar en este proceso de aprender una estructura espiritual que conlleva ser una estructura de lo eterno, con una visión de lo eterno, eso a mí me ha ayudado a entender lo que decías ahorita, de decir, si yo necesito tener una buena actitud, porque esto es eterno, o sea, no estoy haciendo las cosas por el aquí y el ahora como me enseñaron de niña, o sea, tienes que obedecer al pastor que esté en ese momento, y había ocasiones en que en las congregaciones pues tienes un pastor 3 años y luego lo cambian, ¿verdad? Entonces, en el del momento tenía que ser. Pero ahora, al entender una jerarquía eterna, yo ahora estoy entendiendo que mi actitud debe ser para con Dios. Y en algún momento te lo decía a ti, o sea, yo quiero ser discípula de Cristo por lo que veo en ti. No es que quiera ser como Pablo Cantino, sino que quiero seguir el ejemplo de Pablo Cantino de cómo busca de Dios. Y eso a mí me ha ayudado a sanar esta parte de la jerarquía eterna, de decir, es que sí, hay más allá, porque el que importa, el centro de todo, es Él. Entonces, me parece que la clase de hoy prácticamente es un pilar o un fundamento de lo que es nuestro cristianismo. Entonces, ahí está mi aportación. Y sigue lo más. Muy bien, gracias. Última aportación tenemos a Omar. Omar, por favor. Yo de nuevo. Pablo, entonces me surge con todo esto que han estado compartiendo, me surge otra duda y es, entonces, ¿la intención está relacionada con la actitud o la actitud con la intención? Porque bueno, pongo como ejemplo esto, ¿no? Y no, por ahí tenían la costumbre en cierto lugar de decir, para vergüenza de uno, me ha pasado que por ejemplo, voy en el carro y en las vías de repente veo personas pues que están pidiendo dinero o algo para comer, y hay veces que que busco yo cuando voy pasando algunas monedas o algo y no traigo, termino de pasar un poco y me doy cuenta de que sí traía. Entonces,
aquí es donde surge ya un detalle en el que, o sea, me detengo o continúo porque pues ya me quedan lejos, ¿no? Entonces es como que ahí siento que hay algo que no está bien y de repente me parece muy semejante el decir la actitud y la intención. ¿Es lo mismo? ¿Va donde mismo? ¿O qué tan ligado está? Ok, cuando hablamos de intención, estamos hablando de qué busco con eso. ¿Qué es lo que quiero lograr con eso? ¿Sí? Entonces, la intención, tú dices, yo voy a hacer algo, voy a ir a trabajar porque necesito el dinero y con ese dinero quiero apoyar a mi familia. Esa es mi intención. Muchas de las cosas que yo hago, las hago con la intención de servir a Dios, de servir a una persona. Cuando yo me siento con alguien, me siento con la intención de escuchar su corazón y ayudarle a entender lo que Dios le está hablando. Esa es mi intención. Pero la actitud es la forma en que yo, parece redundante, pero la palabra de ahí viene, cómo yo actúo, o sea, cómo yo me presento. ¿Sí? Y entonces, ¿con qué actitud me presento yo ante Dios cuando quiero lograr algo? Yo quiero lograr sanar, pero la actitud que tengo me victimizo. ¿Sí? Y entonces me estoy mostrando como una víctima para lograr que Dios me sane. O me muestro como un niño berrinchudo y digo, no voy a comer durante 10 días hasta que tú me sanes. ¿Sí? ¿Cómo estoy actuando? Entonces tú dices, voy por las vías del tren. Alguien me pide. Puede ser que me están pitando, puede ser que tengo el deseo, puede ser así. Y en ese momento me metí la mano y yo actué de buena, o sea, tuve una buena actitud, busqué y no encontré una moneda. Después, ya que pasé, me encontré la moneda y no me puedo regresar y digo, no pude hacerlo, ¿sí? Quizás si mi intención es ayudar a esa gente, en ese momento no tenía tiempo, pero me programo en la semana y digo, voy a hacer unas tortas y voy a tratar de llevarle a la gente, ¿sí? Bueno, pues ya le diste una torta y un pan, ¿sí? Pero puede ser que yo piense, que es una de las cosas que hemos platicado Mili y yo durante años, ¿sí? Puede ser que piense, pero una torta no les va a resolver el asunto. Entonces vamos generando una asociación civil para que de esa manera podamos entonces generar trabajo. ¿Sí? Y ahí el asunto es, el propósito es ayudar, el que da la torta y el que hace la asociación civil, ¿sí? La actitud delante de los dos es cómo me presento ante ellos, pero ahora, ¿cuál de ellos va a ser más efectivo? La torta se ve en lo inmediato, pero quizá no se vea más allá. La asociación civil se ve a más largo plazo, pero quizá vaya a traer cambios más profundos. Y entonces ahí es donde uno lo tiene que revisar delante de Dios y decir, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Sí? Ahora, ¿cuánta gente, siendo honesto, porque yo he estado con gente en muchos años, ¿sí? Hay gente que pide porque es más fácil pedir que trabajar. Y entonces tú dices, ¿cuál es otra vez, cuál es la intención y cuál es la actitud? Los dos necesitan dinero, pero uno pide dinero y el otro pide lástima. Y el que pide lástima lo que está haciendo es cerrar el corazón de personas para que después ya nadie quiera porque se están aprovechando de la misericordia que socialmente puedes tener. Sé que todo mundo tiene necesidad, pero no todo mundo está dispuesto a trabajar para suplir su necesidad. Y hay gente a la que Dios me dice, no le des. Y hay gente a la que Dios me dice, una vez Dios me dijo con una persona, ¿sí? La persona llegó y me pidió, y yo siempre digo, Señor, ¿qué hago? Y él me dijo, llévalo a comer a la casa. Y estábamos ahí en Liches, lo llevé a comer a la casa. Y le digo, ¿de dónde eres? No, soy de Centroamérica, fui a Estados Unidos, me deportaron, ya me quedé atorado, ¿sí? Y se puso a llorar conmigo, ¿sí? Y dice, pues es que mi familia está mal. Y Dios me dio testimonio de que era verdad. Y me dijo, oh, Dios, ¿sabes qué? Págale el boleto a Guadalajara y le pagué un vuelo para que se fuera a Centroamérica. Y eso fue, Dios me dijo, hazlo, y lo hice. Ahora, ¿lo hago con todos? No, o sea, Dios me dijo, hazlo con ese.
Hay gente que Dios te dice, dale, y cuando tú le das, el otro te lo agradece. Uno queriendo quedar bien le das y el otro va y tira los tacos ahí o tira la torta porque no era la torta que quería, ¿sí? Y entonces tenemos que ser guiados. Y ser guiado significa preguntarle, Señor, ¿qué quieres que haga? Hay gente que llega a la congregación porque va a pedir ayuda. Y lo único que quiere es la ayuda en esa ocasión y se pasa a otra congregación y va, pide y pide y pide y pide, pide. Y lo ves meses, años después y sigue pidiendo. Hay gente que llega y pide y dices, ¿cómo te puedo ayudar? Es que quiero un trabajo, ¿qué sabes hacer? Y le vas ayudando y llega un momento en donde sale de drogas, sale de donde andaba y se convierte en una persona distinta. ¿Sí? ¿Qué te diría yo? Más que condenarte, pregúntale a Dios y dile, Señor, guíame. La religión se convirtió en una forma de controlar a la gente por condenación. Y estamos tan acostumbrados a vivir condenados miserablemente, ¿sí? Que nos sentimos mal de lo que hicimos y de lo que no hicimos. Y queremos ser más buenos que Dios y no se puede. ¿Sí? Entonces hay gente que Dios está en un proceso. Hay gente que Dios te dice, mira, gente a mí me entrega dinero de la congregación y de repente lo tengo. Yo ya estoy haciendo planes y Dios dice, no te emociones. ¿Sí? Y de repente sale algo, ya me toca entregarlo y digo, está bien, Señor. Tú sabes. ¿Sí? Así es esto. Entonces, en santa paz, tú revisa tu corazón. Si aun cuando Dios te llama la atención, trae paz. La condenación te hace sentir miserable. ¿Sí? Entonces, tú dices, Señor, no lo hice y Dios te va a decir, muy bien. Ahora, si es un caso importante, Dios me ha hecho que me detenga del carro y estaciónate. Y ahí voy corriendo y decirle, ¿sabes qué? Dios me dijo esto. Ahí está. ¿Eh? Así es esto. En santa paz. Muy bien. Voy a terminar aquí. Les agradezco muchísimo a cada uno de ustedes. Gracias por permitirme estar con ustedes. Les comento, el día de mañana Goyo va a estar a cargo de la clase. Probablemente vamos a estar intentando hacer algo como eso. El Pablito de repente piensa que anda muy bien y luego nomás. Creo que le moviste. Sí, patí el pesebre aquí. Ok. Entonces, el día de mañana voy a estar atendiendo una situación que es importante, muy importante, ya después seguramente sabrán. Y Goyo va a estar a cargo de la clase, él va a tener tema libre mañana. Y bueno, pues acuérdense que parte de la idea es que alguno de los días de la semana, ya sea el martes o el miércoles, alguien pueda compartir para que sigamos desarrollando a otros y que sigamos con este asunto de que el Pablo Cancino poco a poco deje sus espacios mientras se levantan otros. ¿Sí? Entonces, Dios les bendiga a todos. Gracias por la paciencia y misericordia.